Bienvenidos al Magazine El Pandero, un espacio para tratar temas familiares y sociales a la luz de la palabra de Dios. Para todos ustedes, queridos televidentes, un saludo muy especial, abrazos y bendiciones. Dios es bueno y para siempre su misericordia, y en esa misericordia renueva cada día nuestras fuerzas. ¡Qué maravilla! Hay que ser agradecidos. Todos los días tenemos motivaciones para vivir. Y una de las mayores motivaciones es saber que Dios nos ama, que Él es fiel, que aunque nosotros nos equivocamos, que aunque estamos llenos de debilidades y defectos, Él no deja de amarnos. Lo que sí no ama a Dios es nuestro pecado. El pecado genera situaciones muy delicadas, genera situaciones muy tensas. Sobre todo, nos aparta de Dios. Nos aparta a nosotros, mas Él no se aparta. ¿Y por qué nos aparta? Porque empezamos a tener actitudes y pensamientos que van en contra de su voluntad. Pero bueno, Él sabe. Y por eso cada día Él quiere renovar nuestras fuerzas. Y en ese renovar nuestras fuerzas también quiere que renovemos nuestros pensamientos, nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de vivir como somos, miembros de una familia, miembros de una sociedad, parte que somos de un entorno, de una comunidad. Todo lo que yo haga, bien o mal, no solamente está a favor o en contra de mi familia, sino de la sociedad y del mundo entero. Todo, porque todo está concatenado, todo como que tiene una relación. Y por eso es tan importante saber vivir, saber vivir. Y saber vivir no es vivir a toda hora encerrado en la casa, no es a toda hora estar rezando, no es a toda hora vivir uno solo para evitarse problemas o para que se los eviten a uno, no es. El diario vivir. Mire que Jesús en el Padre Nuestro decía, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y una frase, como me gusta a mí, que yo le oí a mi mamá: mamacita, ¿cómo estás? Ay, mijo, ay, viviendo el pan de cada día. O sea, viviendo el pan de cada día era viviendo cada situación, viviendo cada momento. Pero Jesús también nos mandó que no viviéramos afanados ni ansiosos, porque a cada día le bastaba su propio mal. Jesús sabía que todos los días iba a haber mal. Sí, y ese mal puede venir de muchas formas. Lo importante es no dejar que ese mal nos lleve al punto de pensar que Dios no está con nosotros. Él sigue estando con nosotros. Ya si nosotros, con nuestro pecado, como lo decía ahora, con nuestras actitudes incorrectas, con nuestros malos pensamientos, no tenemos esa relación con Él, no es culpa de Dios. Dios no tiene la culpa de nada malo que pase en mi vida y en la sociedad, sino es mi relación con Él que no está encauzada como debe de ser. Y una de las cosas, mire, que hoy en día se está haciendo, y muchos caímos en ello por falta de conocimiento. Lo grave es que cuando ya con el conocimiento se sigue haciendo.
Y muchos tal vez porque no han tenido el conocimiento, porque es una realidad. Y es algo muy grave, demasiado grave, tan grave que Dios lo abomina. Imagínense, hay dos cosas que yo he leído en la Biblia que Dios abomina, para decir que Dios abomina, y en otras traducciones bíblicas dice que Dios odia. Dios es todo amor. Entonces uno dice, ¿cómo que Dios puede sentir odio? Pero es como para darle énfasis a que eso, aún Dios siendo un Dios de amor y de misericordia, y que todo pecado para Dios es pecado. No es que este pecado, porque uno dice, no, es que este pecado no es tan grave como este otro. Todo pecado va en contra del plan de Dios, porque Dios es un Dios santo, 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 3 veces santo. Pero para Dios hay comportamientos, actitudes, procederes del ser humano o acciones que Él abomina, que Él odia. Y mire que Él lo dijo, mía es la venganza. O sea, toma venganza sobre eso. Toma venganza sobre el pecado. No es porque Él quiera hacerte daño por el pecado que tú cometes, sino que quiere demostrarte que a Él no le gusta el pecado, entonces te disciplina. Y por eso dice la misma palabra de Dios, que Dios al que ama disciplina y castiga, como el padre corrige a su hijo, pero no deja de amarlo. ¿Con qué fin lo corrige y lo disciplina? Para que entienda que eso no se debe de hacer. ¿Y saben qué es eso que Dios abomina? Se lo dije. 2 cosas. Que son, mire, la hechicería, la adivinación y la soberbia. Y mire que las 2 cosas, se las voy a explicar, tienen una gran relación. La soberbia. Y la soberbia es aquello que me hace pensar a mí que yo puedo por mis propios medios resolver todo y hacer lo que a mí me parece. Como se dice, hacer lo que me da la gana. Y por eso, mire qué tan cierto es que lo que más puede ofender a una mamá o un papá de un hijo es que déjeme quieto, no me diga nada, que yo hago con mi vida lo que me dé la gana. Eso lastima el corazón de un padre, eso lastima el corazón de una madre. Porque lo primero que piensa un papá o una mamá dice, este hijo, esta hija que con tanto amor, con tanto cuidado, aún con mis debilidades y defectos, he tratado de inducir y de cuidar, ahora me dice que él puede hacer y que lo deje, que él puede hacer con la vida lo que le da la gana. Ese corazón tiene que estrujarse. Ese corazón de esa mamá, de ese papá, tiene que sentirse dolido. Entonces, la soberbia es pensar que yo no necesito de Dios. Mire, esa es la soberbia que Dios abomina. Es creerme, es creer que yo no necesito de Dios para nada, que yo por mí mismo puedo hacer, valerme y determinar y resolver las cosas. Y hay gente que ha ocurrido, uno de pronto ha oído y también a uno le ha tocado. Ve, ¿sabes qué? Lo que pasa es que vos tenés este problema o te está sucediendo esto porque es que vos necesitas de Dios. Vos necesitas... No, a mí de Dios no me hable, deje a Dios allá. Déjelo allá. Que yo estoy aquí en la tierra. Hubo un emperador. Imagínense que en la historia cuentan de emperadores monstruos. O sea, ¿cómo serían de malos que les decían monstruos? Que yo recuerde, Calígula, Atila y Nerón, creo que eran esos 3. Y creo que fue Atila el que dijo, de una manera desafiante, Dios en el cielo y Atila aquí en la tierra. Como quien dice, Dios, tú allá en tu espacio, en tu reino, y yo aquí soy el que domino. Yo soy aquí el que tengo el poder y la autoridad. Y miren que ustedes creo que lo han visto por el Facebook o el YouTube, no sé. Pero 10 personajes, toman casi siempre 10 personajes para cualquier situación, que han dicho frases o palabras en contra de Dios y murieron muy
tristemente, bajo situaciones muy lamentables. Podría mencionarle varios de esos personajes que atentaron o dijeron palabras en contra de Dios llenos de soberbia, porque ese es el pecado que Dios abomina, llenos de soberbia, y dijeron frases y palabras en contra de Dios. Voy a decirles 3 casos. Son muchos, pero como les digo, cuando yo he visto en el Facebook, en el YouTube, eso, dicen 10 personajes que murieron muy tristemente por esto. Pero hay uno que se me vino aquí a la memoria, pero ese sí es del tiempo antiguo, en el tiempo de Jesús. Tenemos conocimiento que existe el Antiguo y Nuevo Testamento. Ya en el tiempo de Jesús existía el rey Herodes, recuerden la historia, que mató a Juan Bautista porque predicaba el Evangelio, porque predicaba la palabra de Dios, y murió comido por los gusanos. Y era un rey, era como decir un emperador en ese momento, y murió comido por los gusanos. Entonces vengo a los casos más recientes, pues unos del siglo pasado y los nuevos. El que construyó el Titanic, que ustedes han visto la película, cuando construyó el Titanic lo vio tan completo, tan perfecto, pues eran como el año 1900, apenas empezando el siglo XX, y dijo, este barco quedó tan completo, que ni el mismo Dios lo puede destruir. Imagínense, se atrevió a decir esa frase. Y ese barco ya sabemos cómo terminó. Se hundió con más de 2.000 personas que iban en él. Otro personaje. O mejor, otros personajes. Los Beatles o Beatles, yo no sé pronunciar bien, los Beatles o Beatles, en los años 60 fueron tan famosos, tan reconocidos en el mundo entero, que uno de ellos llegó a decir, o ellos como grupo dijeron, somos más famosos y más conocidos que el mismo Dios. Y todos ellos, solamente hay uno que queda vivo, creo que es Paul McCartney, murieron trágicamente. Y un caso muy reciente, que fue este señor Chávez, el anterior presidente de Venezuela, Hugo Chávez creo que es, Hugo Chávez, sí, llegó a decir, odio a Israel desde mis entrañas, pueblo maldito, lo maldigo. Y saber que Israel es el pueblo escogido por Dios. Israel es el pueblo que Dios sacó de Egipto. Israel es el pueblo donde la nación judía ha permanecido por miles de años. Y este hombre murió de cáncer en las entrañas, comidito por el cáncer en las entrañas. Entonces, mire, todo eso, ¿por qué lo estoy diciendo yo? Porque eso es soberbia del hombre. Pensar que él puede desafiar a Dios. Y Dios abomina la soberbia. Y la soberbia es creer que yo sé más que Dios no tiene que hacer nada en mi vida, o pretender que otros me solucionen mis problemas, mis angustias, mis temores, mis miedos, mis necesidades, porque los pongo a ellos primero que a Dios. Imagínense. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, muchos dirán, entonces yo no puedo confiar en mi papá, yo no puedo confiar en mi mamá, yo no puedo confiar en el sacerdote, yo no puedo confiar en el pastor de la iglesia. No, sí, aún más. Es bueno y es necesario que confiemos en las personas, porque si no, ¿qué haríamos si nos necesitamos los unos a los otros? Pero es una confianza que me permita a mí entender que ese ser humano, pastor, sacerdote, presidente, autoridad,
tiene, como lo tengo yo, debilidades y que puede equivocarse como ser humano que es. Entonces, ¿Dios qué nos quiere decir? Ante toda situación, ante toda preocupación, ante toda aflicción, ante toda necesidad, ante todo, yo soy Dios. Yo soy el que soy. Así le dijo Dios a Moisés. Cuando Moisés le dijo, mi pueblo me pregunta que quién eres tú, que me hablas allá alto en la montaña, en medio de los relámpagos, del trueno y del fuego. Me dicen que quién eres tú, le dijo, dile a mi pueblo, miren a Israel, a su pueblo, yo soy el que soy. Él es el Dios todopoderoso, el Dios eterno, el Dios soberano. Cuando tú desafías a ese Dios, pensando que alguien por encima de él sabe más que Dios o te puede resolver el problema porque tú consideras que le has pedido a Dios y él no te lo resuelve, y acudes a esas personas de las que te voy a hablar enseguida. Magazine El Pandero, que todo lo que respire alabe al Señor. Hola, me llamo María Gamboa y soy la directora de Mateo. Les quiero contar que esta película nace de una corazonada al escuchar al padre Francisco de Rú hablar del poder de la dignidad y de la paz en el Magdalena Medio. Y al escucharlo yo quise entender qué quiere decir eso, qué quiere decir la construcción de paz en el día a día, en el cotidiano, en los gestos que hacemos todos los días. Mateo es la historia de un joven que gracias a su comunidad y gracias al arte va a poder encontrar soluciones pacíficas y alternativas al conflicto en el que él está metido. No pienses tanto que estás una sola vida. Mi papá ordeña vacas y a mí me gusta ayudarlo. Me gusta estar en la casa, pero también me gustaría ir a la escuela. Si voy a la escuela podría ser médico de vaquitas, para ayudar a las vaquitas y a todos los animalitos. Y a mi papá. Ahora no voy a la escuela porque tengo que estar con mi papá, pero me gustaría. Tus hijos tienen sueños y ahora que la educación es gratis, no hay excusas para no ayudarlos a que los cumplan. Matricúlalos sin costo en el colegio público más cercano o en tu Secretaría de Educación y hagamos de Colombia la más educada. Alabemos a Dios con pandero y con danza. Magazine El Pandero. Mira, entonces, si es delicado, si es soberbia, si no le agrada a Dios y abomina eso, que tú pienses que un ser humano te puede resolver los problemas, que te puede ayudar más de lo que Dios puede hacer. Si un ser humano, y estamos hablando que puede ser tu papá, tu mamá, tu profesor, tu profesora, tu mejor amigo, tu mejor amiga, el médico, el abogado, el ingeniero, el arquitecto, en fin. Ellos tienen sus conocimientos y a Dios le plació a todos darnos capacidades y condiciones para que nos ayudáramos los unos a los otros. Por eso Él dijo, amaos los unos a los otros. Y entre ese amaos está el ayudarnos. Y para podernos ayudar, Dios nos proveyó de talentos, de dones, de capacidades. Entonces, lógico, si yo necesito hacer una casa, yo tengo que recurrir a alguien que sepa hacer la casa. Si yo requiero de un trabajo, yo tengo que ir donde aquel empleador a que me dé la posibilidad de tener ese empleo. Si yo estoy enfermo, lógico, es necesario que yo vaya donde el médico. Le pido a Dios que me restaure la salud, pero Dios tiene al médico como un medio para que yo sepa qué enfermedad tengo y entre en un tratamiento. Si yo necesito salir de un pleito y una situación que no he podido resolver de algún tipo, puede ser un problema con mi casa, un problema
de un negocio, en fin, yo necesito un abogado. Y no es que yo esté confiando más en ese hombre que en Dios, pero tengo que reconocer que ese abogado, ese médico, ese ingeniero, ese sacerdote, ese pastor, tienen un talento, tienen un don que Dios les dio para poder ayudarle al ser humano. Y yo, aunque no tenga una profesión, yo también, porque a todos Dios nos facultó de capacidades y talentos para podernos ayudar y aconsejar, pero dentro de un orden, como a Dios le agrada y no como a mí me parece. Porque hay personas que tienen talentos y dones, pero los emplean de una manera indebida, incorrecta, pero descaradamente ponen a Dios, pero como una pantalla, como un sofisma, pero no están realmente cumpliendo con el plan y el diseño de Dios, que es buscar primero su reino y su justicia. Mira, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. O sea, si tú buscas por este o aquel lado, pero no tienes presente a Dios, eso es soberbia, es altanería, y a Dios no le agrada. Y entonces quiero ir a esos personajes que se creen saber más que Dios, y a los que tú has acudido, como yo una vez acudí, y son los brujos, los hechiceros, los adivinadores. Yo una vez, muy jovencito, acudí, porque donde trabajaba vi unas tarjeticas cuando leí, y decía fulana de tal, leo el tarot, leo las cartas, adivino, en fin, hechizos, tal cosa. Y fui. Y les cuento que eso me afectó mucho tiempo, porque yo sentía cosas extrañas, yo sentía fuerzas que me inducían a cosas que no eran las correctas. ¿Quién me mandó? Por eso dice el dicho. Siendo de un hogar muy, muy católico, siendo de una familia muy católica, mi padre y mi madre, personas llenas de el temor de Dios e inducido, pero me dejé seducir de eso. Y vaya a ver lo que eso me causó luego. Entonces ahorita tiran papelitos y te entregan a ti personalmente. Y con estos pretextos te devuelvo al ser amado en 3 días. Perdiste tu fortuna. Ven que aquí te ayudamos. ¿Quieres conocer tu futuro? ¿Quieres saber qué va a pasar mañana? Ven que aquí tenemos la respuesta. Por favor, si el mismo Hijo de Dios Jesús no sabe ni siquiera cuándo se va a acabar este mundo, ahora perdónenme la expresión, un descarado de estos, una descarada, que ante tu impotencia humana de resolver un problema, de resolver una situación, y porque tal vez te desesperaste porque ya la situación se te volvió muy conflictiva o demasiado lastimera, no esperaste en Dios, no tuviste la paciencia, no tuviste la humildad, y tal vez enojado y con soberbia dijiste, no, es que Dios a mí no me ha oído, no, qué bobada, yo para qué sigo rezando, yo para qué sigo orando, yo para qué sigo yendo a la iglesia si Dios no me oye. Entonces en ese acto de soberbia determinaste ir donde un brujo, una bruja, un adivino, una hechicera, que te leyeran el tarot, las cartas, el cigarrillo, el café, el chocolate, y hasta la aguapanela y el café con leche se han hecho leer, o que el cigarrillo, o que las cartas, por Dios. ¿Qué va a saber una persona de esas, por Dios? La ignorancia. ¿Sabe qué saben ellos? Lo que Satanás les induce. Porque a ellos no les importa tu problema, lo que sí les importa es el dinero tuyo. Y lo primero que te dicen, y eso ocurre mucho en el campo, y desafortunadamente en nuestro oriente, y sobre todo estos descarados y descaradas se aprovechan mucho de la persona campesina, del ignorante, y montan programas de radio. Y lo más triste, en emisoras católicas montan sus propios programas, porque pagan muy altas sumas. Hay programas de radio sanos que los han desplazado porque no tienen el dinero para pagar el espacio de ese programa, para inducir e introducir un programa de brujos, de hechiceros, de adivinos, que lo único que hacen es engañarte, y saben el descaro, y eso sí que es peor que todo,
ponen a Dios de por medio, rezan, recurren a todo, recurren a Dios, a la Virgen María, recurren a los ángeles, recurren a los santos. Como dice la palabra de Dios, verdaderos lobos vestidos de ovejas. Y yo una vez lo hice, y sé que personas cercanas a mi familia alguna vez lo hicieron, como lo habrán hecho algunos de ustedes o tal vez personas de su familia. Eso trae maldición, maldición que por años y años puede ser que tú ya no quieras, puede ser que tú ya hayas dejado eso, pero van a seguir ahí en tu vida hasta que no te arrepientas de verdad, hasta que no reconozcas que has hecho abominación delante de Dios. No solamente a ti, sino a tu familia le van a venir maldiciones. Por eso te digo, la soberbia es cuando yo creo que no tengo la respuesta de Dios, que Dios no tiene, Dios no ha sido capaz de resolverme mi problema, no ha sido capaz de resolverme mi situación. ¿Y saben qué hacen estos hechiceros, brujos, adivinos, descarados, sinvergüenzas? Cuando ya como tú vas donde ellos y les cuentas, ya saben, el problema es de economía, bueno, es que te están rezando, rezaron tu negocio. Hay alguien que te tiene envidia, es la primera palabra, porque ellos saben el efecto de la envidia. Ellos saben lo que la envidia representa. Lo mismo cuando vas con una enfermedad. Es que yo hace tiempos vengo, como y no engordo, antes cada día más delgado, es que cada día, es que te estás secando porque una persona te tiene envidia. Cuénteme a ver, ¿usted con qué personas ha tratado? Lógico. Lo más fácil es que uno mismo le da la respuesta. No, lo que pasa es que yo tengo problemas con mi esposo porque mi esposo una vez se fue con una mujer. Se fue con una mujer. Esa mujer te está haciendo hechicería. Esa mujer te está rezando. Entonces mira, yo te voy a hacer el tratamiento. Empezamos con esta consultica que te cobré 50,000 pesos. O te la voy a regalar, pero la próxima cita te vale 100,000. Y te voy a ir diciendo, porque yo sé quién es, pero tengo que por ahí unas 3 o 4 secciones que estar analizando el caso para decirte realmente quién es. Y el negocio, ¿por qué se te está cayendo? Porque esa persona. Y miren, y hay veces le hacen desconfiar a uno de personas que ni siquiera tienen que ver. Porque lógico, uno tuvo un problema con alguien. O porque esa señora que el marido le dejó, le está siendo infiel, algún día fui a la casa. Y puede ser que sí sea esa señora, pero tú crees que esa es la forma de resolver el problema. Entonces, ¿qué hace el brujo? Que para contrarrestar esa situación te pone a tomar bebidas, te pone a leer cosas, pero siempre vas a tenerle. Y hay gente que ha quedado arruinada y cada día peor. Y aún así, supongamos que como el diablo es astuto y también tiene cómo influir y afectar a las personas, se te resuelve el problema, pero ante Dios quedaste como un idólatra, porque todo aquello que yo pongo antes que a Dios, a todo aquello que yo le rindo culto y adoración, es idolatría. Entonces, ¿qué más idolatría que yo poner un brujo por Dios? Primero que a Dios, pensando que ese brujo, esa bruja, es la que me va a resolver el problema, que es la que me va a traer el ser amado por Dios. Si Dios, que es el que da el amor, si Dios, que es el que da la vida, aún no ha traído ese ser amado, es porque Dios tiene un orden en todo y hay un trato para cada situación y Dios sabe cómo hacerlo. Nadie le tuvo que decir a Dios cómo hacía este planeta, nadie le dijo a Dios cómo tenía que hacer el universo. ¿Quién le dijo a Dios cómo hacía al hombre? Por eso dice la misma Biblia, ¿cómo le dice el barro al alfarero? No me hagas así, o ¿por qué me hiciste así? Es lo mismo, ¿cómo le digo yo, un vil pecador, a Dios, qué tiene que hacer con mi problema, qué tiene que hacer con mi situación, qué tiene que hacer con mi situación familiar, con mis inconvenientes? Lo que yo debo hacer es ir con un corazón contrito y humillado, decirle, Señor, aquí estoy, soy humano, he cometido errores, he cometido pecado, no he podido encontrar la solución. ¿Y por qué no la has encontrado? Porque, lógico, estás buscando por otros medios. Pero la hechicería, la idolatría, la adivinación, es todo aquello que yo pongo primero que a Dios. Brujos, hechiceros, adivinos, que creen tener más poder y más autoridad que Dios porque se envanecen, porque el enemigo, el diablo,
ese es el que los guía. Tienen que rendirse ante Dios, porque mañana Dios les va a pedir cuentas. Pero no sigan haciendo tanto daño. Y tú, incauto, incauta, que lo estás haciendo, arrepiéntete. Que Dios es un Dios de amor y de misericordia. Pídele perdón y verás que, como dice su palabra, cosas grandes y ocultas que aún no conoces, conocerás. Y pídele a Dios, y Él hará y cumplirá las peticiones de tu corazón. Pero es a Él, no al hechicero, no al brujo, no al adivino. Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Amén y amén, así sea. Hemos llegado al final del Magazine El Pandero. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Bendiciones.